Hola, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra que Dios tiene preparada para el día de hoy, que se encuentra en el Evangelio de Marcos, el capítulo 4, a partir del versículo 35, dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Vamos a ver 3 o 4 principios poderosos que tenemos que tener en cuenta y Dios quiere hablar a nuestra vida en este tiempo. Lo primero, vemos la promesa del Señor. Es el primer principio. Dios es un Dios de promesa. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que cumple su palabra. Qué bueno que podamos tenerlo presente y que sepamos que Dios tiene promesas para nuestra vida y que Dios lo que promete cumple sobre nuestra vida. Qué bueno que podamos tener en cuenta que las promesas de Dios, dice su palabra, son en el sí y en el amén. ¿Qué quiere decir? Amén significa así sea, así es, así va a ser. O sea, es una certeza de que va a llegar el cumplimiento, se va a cumplir lo que Dios ha prometido. En el Evangelio nos habla acerca de esto, pero también en el Antiguo Testamento. Dios es un Dios de promesa. Él nos habla y nos dice que Él envía la palabra y la palabra que Él envía no va a volver vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual Él envió la palabra, la promesa. Entonces es bueno tener presente que Dios es un Dios de promesa. ¿Por qué decimos esto? Porque el versículo 35, Él dice una promesa. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Iban al otro lado del lago. Jesús les prometió y les dijo que iban a pasar al otro lado. Era una promesa y Jesús era fiel para cumplirla. ¿Qué pasó en el versículo número 36? El segundo principio que tenemos que tener en cuenta. Jesús ya lo había dicho antes en los evangelios: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Luego de la promesa, muchas veces pueden venir problemas, vicisitudes, diferentes situaciones que ponen a prueba el cumplimiento de la promesa o nos hacen creer que puede tardar la promesa o hasta que no se pueda llegar a cumplir. Suposiciones, prejuicios que pueden ser muy reales y muy tangibles a nuestros ojos y en nuestro corazón. Pero ahí se prueba la fe si creemos en la promesa, si creemos en quien dio la promesa y estamos obrando de la manera que Dios espera que podamos obrar. Dijimos que lo primero es que Dios es un Dios de promesa. Dios promete y Él les había prometido que iban a ir al otro lado. Lo segundo, vemos que hay problemas, hay situaciones difíciles y es lo que pasó en el 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también otras barcas. O sea, no solamente era la barca del Señor. Y el 37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaban. Era real el viento, era real el movimiento, era real que se estaba acumulando agua dentro de la barca. Había problemas tangibles, había problemas reales, había situaciones, sí, muy fuertes que ellos estaban viviendo. Eran situaciones que hacían dudar, de hecho les hicieron dudar.
Si ellos tuvieron dudas, tuvieron miedo, pensaron, ¿sí?, que no se iba a cumplir la promesa del Señor. Pero tengamos en cuenta que Dios es un Dios de promesa. Tengamos en cuenta y sepamos que hasta que se cumpla la promesa van a haber diferentes problemas, diferentes vicisitudes, diferentes situaciones que pueden ser muy reales, muy tangibles y que van a probar nuestra fe en el Señor. Y lo siguiente es la respuesta que debemos tener. Frente a la promesa, frente a los problemas, frente a las dos P, podemos decir así de alguna manera, tenemos una R o una D, ¿sí? Tenemos, podríamos decir, para apretar dos botones, el verde o el amarillo, nunca el rojo. Podemos apretar el botón verde y podemos responder de la manera que el Señor Jesús respondería. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba durmiendo. El versículo número 38 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Jesús estaba durmiendo. Jesús había confiado en el propósito que él tenía. Y las situaciones adversas que él mismo también estaba viviendo no lo ponían nervioso, no ponían incredulidad o duda en su corazón de el objetivo que se había planteado de pasar al otro lado, sino que él estaba tan confiado y tan seguro que dormía. Estaba durmiendo. Entonces lo que los discípulos podían hacer es dormir como el Señor. La respuesta frente a los problemas era poder dormir como el Señor y confiar como el Señor estaba confiado en el propósito que se habían encomendado, que iban a pasar al otro lado. Y que la tormenta y las vicisitudes que estaban viviendo y el movimiento de las olas y el agua que iba entrando en la barca no los iba a ahogar, no los iba a detener y iban a llegar al otro lado a pesar de las inclemencias del tiempo. La segunda respuesta que podían haber tenido los discípulos, y es la que Jesús mismo les dice, ¿sí? El botón amarillo podríamos decir. Dijimos que frente a las dos P podrían responder con una D, durmiendo, o frente a las dos P podrían responder con una R, reprendiendo. ¿Sí? Tanto el botón verde, dormir, o el botón amarillo, reprender, podrían haber optado ellos por esa decisión. ¿Sí? Podrían haber reprendido al viento, reprendido al mar, reprendido las inclemencias, reprendido los problemas, las situaciones, ¿sí? Y estar activándose con fe en la promesa del Señor, la confianza en el Señor. Sin embargo, ellos no optaron por ninguno de los dos botones, no optaron frente a los problemas y a las situaciones y a las inclemencias que tuvieron, ni por dormir como el Señor, ni siquiera por reprender las inclemencias que estaban viviendo. Optaron por apretar el botón rojo. Optaron por apretar lo que no tenían que apretar. Optaron por la opción que no era la correcta, despertar al Rey. Y si se despierta el Rey, no hay que quejarse después. Porque Jesús se despertó y no solamente reprendió al viento, no solamente reprendió al mar, sino que también los reprendió a ellos y les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué tienen miedo? Porque no tienen fe. Así que podríamos tomar como conclusión, para ir terminando la palabra del día de hoy, si despertamos al Rey, no nos quejemos. Podemos apretar el botón verde o el botón amarillo. Podemos optar por dormir como el Señor frente a situaciones adversas que nos toquen vivir, reales, que nos sacudan. Podamos descansar en el Señor, que su promesa se va a cumplir sobre nuestra vida.
Pero si tenemos insomnio, tenemos un poquito de ansiedad, tenemos hormigas por nuestro cuerpo y no nos permiten poder estar descansando, optemos por la segunda opción y reprendamos igual que el Señor las inclemencias del tiempo. Tengamos fe y reprendamos a los problemas, tengamos fe y reprendamos las situaciones difíciles que nos estén aquejando y vamos a poder llegar al otro lado, vamos a poder vivir el cumplimiento de la promesa del Señor, vamos a ver cómo Dios obra y respalda también nuestra oración, respalda nuestra fe y nuestra confianza en Él. Oramos. Gracias, bendito Dios, te damos por tu amor y tu presencia. Gracias por la palabra de este día. Gracias porque tú eres un Dios de promesa. Gracias porque tú eres, Señor, un Dios fiel que promete y cumple lo que promete. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra fe, Señor, en ti y a poder ejercerla, Señor, descansando en tu promesa frente a situaciones reales, frente a situaciones que nos molestan, como el agua, como el movimiento del bote, a los discípulos, que podamos descansar en ti, Señor, pero sino que podamos reprender y tener esa fe que tuviste tú también, y sabemos que tú premias nuestra fe, de confiar en ti que llegaremos al otro lado, o de reprender a los problemas y las situaciones y sabemos que se van a detener. Gracias, bendito Dios, te damos por todo lo que haces a nuestro favor. Bendigo una vez más a cada uno que escucha tu palabra y se acerca al canal, Señor, para poder obtener una palabra de fe, de ánimo, de confianza en ti. Tú, Señor, estés nutriendo su vida espiritual y pueda crecer en la fe para tener una fe viva y eficaz como la tuya, bendito Dios. Te bendecimos, Jesucristo, y te damos gracias por todo lo que haces a nuestro favor. Amén.